Hola, pueblo académico del Perú y de todo el mundo. Soy José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II. Yo liberé la rebelión más grande de la historia del Perú, quizá de América. El 4 de noviembre de 1780, tomé como prisionero al corregidor Antonio de Arriaga. Pero lo que pasó en ese momento será otra historia. Hoy contaremos acerca de los incas, acerca de sus mitos y verdades. Empecemos. Número 1. ¿Los incas eran altos? No. Antropológicamente no hay fuentes, ni en las culturas pre-incas, ni en el tiempo del Tahuantinsuyo. La medida aproximadamente de estos hombres era de 1,60 a 65. Por lo tanto, no podemos mencionar que los incas, que por cierto, que no se han encontrado sus restos fósiles, no hayan pasado del 1,60 al 65, salvo un inca, Atahualpa, que estuvo en el Amaru Huasi, según Guamán Poma de Ayala, en la Nueva Crónica y Buen Gobierno, donde nos muestra en dibujos y según los datos que el Amaru Huasi tenía aproximadamente 3 metros, y con los dibujos de Guamán Poma se puede cerciorar que el inca Atahualpa tenía aproximadamente 1,90 m, tal como lo asegura también Francisco Pizarro. Atahualpa era un hombre esbelto. Pero de todas maneras, en el Amaru Huasi, la exigencia de los españoles de 2 cuartos de plata y 1 de oro, tras 8 meses de prisión, nos mostrará al inca Atahualpa como una excepción de todos los incas y en general del pueblo y los grandes gobernantes de las culturas pre-incas. Eran en realidad bajos, salvo Atahualpa. No te olvides, fuente básica, Guamán Poma de Ayala. ¿Los Zapa incas tenían el pelo largo? No. En realidad tenían el pelo corto, y en realidad bien corto. Guamán Poma de Ayala nos muestra en Crónica y Buen Gobierno que en realidad los incas tenían el pelo bien corto. Era una forma de distinguirse del pueblo porque el estamento lo mandaba así. Por lo tanto, los incas tenían el pelo corto. Ajá, pero hay una excepción. Atahualpa, otra vez más Atahualpa. En la guerra con los pastos en la Gran Colombia, él, que era pues el hijo del dios Sol, que llegó a gobernar luego de destronar a Huáscar, había perdido una parte de su oreja en la guerra con los pastos. Entonces hizo crecer su melena para que el pueblo, o en todo caso los súbditos, no vean que el hijo del dios Sol tenga un defecto, o en todo caso sea un mortal más. Atahualpa fue otra excepción en el caso del cabello de los incas. Fue el único que en Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala aparece con el cabello largo. No te olvides,
siempre hay que fundamentarnos en fuentes para explicar los datos con precisión. 3. Huk Ishkay Kimsa. Los Zapa Inca fueron del Cusco. Bueno, Waldemar Espinosa Soriano, en su libro Los Incas, nos aclara dicho episodio. Los incas no eran del Cusco. Los incas invadieron el Cusco. Los incas posiblemente vinieron de la cultura tiahuanaco o taipicalá. Incluso algunas fuentes actuales argumentan que son los huari quienes invadieron el Cusco. Sean tiahuanacos o huaris, los incas invadieron el Cusco. Es más, el Cusco tenía el nombre de Valle de Acamama. Y ya ahí existieron pueblos oriundos como los alcahuizas, los guayas, los sabaceras, los ayas, los antasayas, los poques, los lares, los temibles ayarmacas. Que los incas, al llegar ahí, tuvieron que tomar posesión por la buena o por la fuerza, según la obra Los Incas de Waldemar Espinosa Soriano. No te olvides, el Cusco recibía el nombre de Valle de Acamama y los incas no fueron de ahí. 4. Tawa. Huk Ishkay Kimsa Tawa. Los zapaincas fueron 3, como dice la relación del Capac Cuná, o como también María Rotzworowski, que en paz descanse, profesora principal de la Universidad La Católica del Perú, habla de los 13 incas, sobre todo de Pachacútec. Pero, en realidad, Waldemar Espinosa, en su libro Los Incas, habla no de 13, sino de 15 incas, inclusive 16, junto a Atabalipa, que para muchos historiadores no es considerado un inca, sino un usurpador del trono. Los incas serían en total 15 hasta Huáscar: Manco Cápac, Sinchiroca, Yoquiupanqui, Maita Cápac, Tarco Huaman, al que le dieron golpe de estado para que entre Cápac Yupanqui. Luego entraría Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Ajá, Inca Urco, que por no luchar o en todo caso salir fuera del Cusco con su padre Huiracocha, dejar desolado el Cusco para que los chancas lo destruyeran, el hijo que tuvo en una concubina Huiracocha, conocido como Tito Cusi Yupanqui, derrotó a los chancas en la batalla de Yaguarpampa, que también María Rostvorovsky en la historia del Tahuantinsuyo narra con claridad. Pachacútec seguiría a Maru Yupanqui, que no tendría el liderazgo del padre, ese don de conquistador, perdiendo en muchas batallas, como con los collas y los guaraníes. Por lo tanto, Pachacútec lo dejó de lado y nombró a Tupac Yupanqui como nuevo inca. Luego seguiría Huayna Cápac y finalmente Huáscar, conocido como Topac Cusi Huaypa. Hasta ahí, si se dan cuenta, tendríamos 15 incas. Repetimos: Manco Cápac, Sinchiroca, Yoquiupanqui, Maita Cápac, Tarco Huaman, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha o Hatun Topac, Inca Urco, el Inca desleal, el Inca que no cumplió los parámetros y requisitos para ser un Inca como tal, y por su desdicha
de dejar al Tahuantinsuyo desolado, fue Pachacútec quien tomó las riendas del liderazgo, o Tito Cusi Yupanqui, para derrotar a los chancas en la batalla de Yahuarpampa. María Rostvorovsky, la historia del Tahuantinsuyo. Y de Pachacútec vendría Amaru Yupanqui. Amaru Yupanqui, por su falta de liderazgo, saldría del trono y gobernaría Huayna Cápac. Recuerden que los incas gobernaban con sus hijos. Había una diarquía, un dualismo dentro del gobierno. Luego entraría Huáscar, el elegido, el famoso Topacusihualpa. Pero antes estaba otro inca, Ninan Cuyochi, que muchos dicen al mismo tiempo de la muerte de Huayna Cápac murió por una enfermedad traída ya por los españoles, la viruela, que se traslucía a una pandemia. Pero algunos libros, como el de Waldemar Espinosa, dicen que murió en realidad por envenenamiento. Finalmente entraría Huáscar o Topacusihualpa. Y finalmente el usurpador, Atabalipa. Contemos: Manco Cápac, Sinchiroca, Yokyupanqui, Maita Cápac, Tarco Huaman, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yahuarhuaca, Huiracocha, Incaurco, Pachacútec número 11, Amaru Yupanqui número 12, Tupac Yupanqui número 13, Huayna Cápac número 14, Ninan Cuyochi 14, 15, Huáscar 16, y Atabalipa el usurpador 16. Bueno, en realidad pues a Atabalipa no lo consideran, y a Ninan Cuyochi tampoco, porque no llegó a gobernar prácticamente. Pero los Zapa Inca o los Capacuna, o sea, los 13, en realidad no fueron 13, fueron más de 13, ¿correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 incas en realidad. Sacando a Atahualpa o poniendo a Atahualpa tendríamos 17 incas en total. Waldemar Espinosa Soriano sería la fuente más importante para hablar de todos estos incas. 5. ¿Quién fue el primer inca? El primer inca fue Inca Roca. Lo vamos a encontrar en el libro de Virgilio Roel Pineda, El Imperio de los Incas. Y ahí él menciona que el gobernante Inca Roca, tras ir a pelear contra los ayarmacas tenían en andas a su gobernador y le decían Inca. Y en ese tiempo los ayarmacas eran pues un pueblo superior a los incas. Entonces, Inca Roca, al volver al Cusco, dijo: llámenme desde este momento Inca. ¿En honor a quién? Al soberano gobernador de los ayarmacas. En pocas palabras, el término Inca, en honor al dios Taita Inti, fue una copia del gobernante Roca. 6. El siglo de oro de los incas llegó recién en el siglo XV con Pachacútec. Sí, pero los incas existieron desde el siglo XIII, desde 1200. Pero el tiempo de apogeo, de grandeza, de grandes construcciones, llegó en el siglo XIII, en el año de 1438. Y lo podemos encontrar
en la obra de María Rozworowski, La historia del Tahuantinsuyo, cuando Pachacútec Titos Yupanqui derrotó a los chancas, a los ayamacas y avanzó al norte, sur, este y oeste, creando los cuatro suyos, y desde él hasta 1532, hasta Atahualpa, tendríamos un promedio de 94 años de apogeo, de abundancia, de riqueza. Si se dan cuenta, en esos 94 años hicieron todo lo que tú conoces acerca de los incas. ¿Qué hubiera pasado si a los incas les hubiéramos dado 100 años más de desarrollo? 7. Se dice que los incas tuvieron 100 hijos, quizá más. Fray Martín de Murúa, en el libro Los Incas, nos cuenta que Huayna Cápac tenía 400 hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que el inca tenía más de una esposa, tenía varias concubinas, pero no en el pueblo, sino en los nobles de advenediza de segundo rango. Pero tenía una esposa como tal, la Coya. Las demás eran las concubinas, las que en otras culturas se casaba para formar alianzas políticas y así expandir el territorio. Huayna Cápac, 400 hijos. Fray Martín de Murúa, los incas. 8. Las leyes incas. Ama Yuya, ama Suwa, ama aquella, según la lingüista Marta Hildebrand, que incluso dice que la bandera de los incas, junto a las 3 leyes, las normas morales de los incas, no existieron. Ella hace un seguimiento acucioso a toda la historia de los incas en razón a los historiadores y los cronistas. Y según ella, no encuentra más que en los comentarios reales del inca Garcilaso de la Vega, que muchos dudan acerca de todo lo que él cuenta en este libro por ser amante y fiel seguidor de los incas, como un fanático, y es por eso que Marta Hildebrand lo pone en segundo plano. Pero las 3 leyes incas tienen otras versiones, como Talancha, por ejemplo, Antonio del Busto, Bernabé Cobo, Sarmiento de Gamboa, entre otros, que no solamente indican que existieron 3 leyes incas, sino que existieron un montón de leyes, y leyes severas, incluso calabozos. Tupac Yupanqui, por ejemplo, cuenta Bernabé Cobo que fue el más grande fuera de conquistador, el que perseguía a todos aquellos que faltaban a las leyes incas. El perseguidor, le decían. El calabozo que creó incluso Tupac Yupanqui, bueno, ya en tiempos de su padre Pachacútec o Sancayhuasi, era como un sótano donde se ponía a los supuestos culpables de mentiras, de engaños, de muchos delitos que habían cometido. Sancayhuasi. Y ahí dentro del Sancayhuasi habían pues serpientes, todo estaba oscuro. Habían, dice, incluso jaguares, habían escorpiones, habían todo tipo de animales peligrosos e insectos, y que dentro de 10, sea 4, 5, una semana, abrían el Sancayhuasi, y si la persona salía o sobrevivía al castigo del Sancayhuasi, al calabozo, entonces el dios Taita le ha dado la razón a ese señor, por lo tanto es libre, por lo tanto libre de todo lo que ha cometido. Bueno, tantas cosas que pasaron. El aborto también estaba penado.
el que faltaba el respeto al inca igual al violador, al mitimae que desertaba. O sea, habían tantas leyes contra tantos delitos que existían. Incluso contra los falsos videntes o chamanes. Así, por ejemplo, se cuenta que dentro de las leyes incas existía el terror a mentir. Tupac Yupanqui estaba justamente ahí justamente para hacer cumplir las leyes. Él era el terror de los mentirosos. Tupac Yupanqui tenía 3 normas: premio, castigo y control. Al final de todo esto, vamos a decir que las leyes fueron más de 3, pero eran bien radicales. Según José Antonio del Busto, decía, el Tahuantinsuyo no era una nación o un estado perfecto. Como tal, era esclavista, era imperialista, dividida en clases. Y como tal, si no se aplicaba la pena de muerte, hubiera sido ingobernable. Entonces, todos, digamos, las faltas que hoy comete el ser humano existieron en el tiempo de los incas, pero eran mínimas porque las leyes eran severas. Entonces, incluso el hurto, el fraude, el soborno, el usar el mascaipacha del inca sin autorización, te enterraban vivo junto a las hormigas llamadas izangos. Las rebeliones que se practicaban eran sencillamente destruidas y a los prisioneros los descuartizaban. Bravo, ¿no? Vivir en el tiempo los incas, pero bueno, era parte de su costumbre, eran parte de su tradición. 9. ¿Existió o no la escritura inca? La escritura inca, relacionado al quipu y los tocapús. Según Rodolfo Cerrón Palomino, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, un profesor lingüista, uno de los mejores que tiene la Pontificia Universidad Católica del Perú, aduce que sí hubo una escritura llamada puquina, y que en muchos lugares del Perú todavía se practica. Pero como escritura, todavía hay una cierta negación, porque se busca lo gramatical o lo lingüístico. Y eso pues no se va a encontrar en las culturas antiquísimas, ya que los incas es la última generación de un proceso milenario que viene desde un periodo llamado lítico. Por lo tanto, la escritura surge como signos ya anteriores, no en el mismo tiempo los incas, llamados tocapús, en la cultura paracas, en la cultura mochica, en la cultura tiahuanaco, y los incas que también lo siguieron utilizando en sus queros, en los vasos, en los ceramios, y sobre todo paracas que lo utilizan en sus mantos y que los incas también lo van a volver a utilizar. Al inicio fueron zoomorfos, sobrenaturales, pero esas imágenes se van a convertir finalmente en geométricas, y que según el estudio de Roosevelt Moyo Guzmán, un famoso investigador de la cultura andina, asemeja a los tocapus con los jeroglíficos y la escritura cuneiforme de la cultura sumeria. Resaltando acá que los incas tomaron la última parte de los tocapus, cuando ya eran simbólicos, cuando ya simbolizaban o daban epígrafemente o paleográficamente
una idea de escritura. Sergio Huanca incluso mezcla la idea entre tocapu y quipu. Quipus, que todos sabemos que tiene su origen en Caral, y que en su libro Semiótica Arquetípica de la Matemática Inca nos demuestra científicamente, jóvenes, que la escritura, y junto a las ideas de Roosevelt Moyo Guzmán, con los tocapos, que sí existió una simbología y la escritura anterior, sumeria, cuneiforme, jeroglífica, hierática, eran simbólicas. Por lo tanto, sí existió una escritura inca. Yo me remito a las pruebas y que entren a buscar en YouTube a Roosevelt Moyo Guzmán, un investigador acucioso de la cultura andina, pero específicamente de tocapus y de quipus, y de Sergio Huanca, con su libro Semiótica Arquetípica de la Matemática Incaica. Que la matemática, según él, incluso surgió antes que en Europa, o las culturas clásicas o milenarias, surgió aquí. No lo van a creer, pero les recomiendo a que lean, a que busquen a que los busquen a estos investigadores. Muy serios, por cierto. Y que según ellos, por ejemplo, Bill Gates vino acá al Perú a investigar acerca de la información de los quipus. Y ahí encontró la información Fibonacci, que mejoró la cuestión de su paralelo en Microsoft. Tocapus y quipus se entremezclan para dar origen a la escritura inca, y que evolucionó desde la cultura Paracas, Mochica, Tiahuanaco y los incas, desde una cuestión zoomorfa, sobrenatural, pasando a lo geométrico y finalmente a lo simbólico. Muchachos, es algo increíble, pero sí hubo escritura. Ahora hay otra cosa acá. ¿Por qué se tapó? ¿Por qué muchas cosas se trataron de borrar del tiempo de los incas? Es un misterio que los españoles lo saben, bajo una cuestión católica. Muchachos, así y desde esta posición, también tenemos que mencionar una vez más al lingüista, profesor de lingüística, Rodolfo Cerrón Palomino, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que también argumenta la existencia de la escritura inca. 10. Y ya para terminar, los incas crearon algo. Los incas en realidad no crearon casi nada. Los incas sintetizaron. Fueron la tercera síntesis del Perú. Primero lo fue Chavín, luego Huari y finalmente los incas. ¿Qué se entiende por sintetizar? Tomar todo lo bueno, perfeccionarlo, innovarlo, mejorarlo, amplificarlo, como hicieron con los andenes, para crear Ollantaytambo, Pisac, el Valle Sagrado, arquitectura, el Coricancha, Sacsayhuamán, Machu Picchu, Choquequirao, Pisac, Pucará, entre otros. Las grandes colcas por todo el Perú. ¿Qué tal arquitectura? Los centros hidráulicos de Tipón. Es increíble. Arquitectura y centros hidráulicos compactan Moray como un centro de investigación.
Tomaron de Chavín los andenes o patapatas, la Chaquitaclia y la Raucana, de Paracas y Nazca los centros hidráulicos. De la cultura tiahuanaco tomaron los guaru, los pisos ecológicos. De la cultura wari, los archipiélagos andinos, según John Murra. De Chimú, los huachaques. ¿Cómo la National Geographic Discovery Channel no van a decir, pues, que la gran cultura y milenaria que vino desde años anteriores, de siglos y milenios, van a hacer del mundo la mejor cultura del mundo en cuestión a la agricultura? Pero esto tiene que ver con las técnicas preincas, que los incas mejoraron y perfeccionaron. Por lo tanto, vamos a decir que los incas, si bien es cierto, no crearon nada, pero eso no quiere decir que no hicieron nada. Los incas fueron los grandes perfeccionistas, los que sintetizaron, igual que Roma hizo en el mundo, lo hicieron los incas para América. Me despido de ustedes. Yo, Túpac Amaru, más conocido como José Gabriel Condorcanqui Noguera, voy a derrotar a los españoles que osan por cientos de años de esclavizar a nuestro pueblo. No queda otro. Afirmen sus corazones y conságrenlos, que voy a la lucha de la batalla de Sangarará. Tiburcio Holanda, ahí voy.